Muy buenos días, compañeros y compañeras, profesora. Nosotros vamos a presentar en nuestra investigación la acción comunicativa en la apropiación de espacios públicos a través del ejercicio de la no violencia activa, caso ASFADEC. En este caso, el estudio aborda cómo las estrategias comunicativas no violentas de ASFADEC influyen en la toma de decisiones y en la creación de mensajes en la apropiación de los espacios públicos. En este sentido, la investigación busca analizar teóricamente la acción comunicativa y la no violencia activa en conjunto y ver cómo se relacionan en esta investigación. Ahora, a modo de introducción les voy a hablar un poco de la no violencia activa. En este caso, la no violencia activa básicamente rechaza todo tipo de violencia. En ese sentido, se presenta como una alternativa a las protestas tradicionales. Se manifiesta de manera artística y cultural. En este sentido, podemos ver expresiones como danza, música, cantos, consignas y diferentes carteles y consignas en diferentes lugares. Ahora bien, en el mundo tenemos varias expresiones de la no violencia activa. En este caso, uno de los más significativos a nivel mundial es el de Gandhi, quien luchaba a través de la no violencia activa por la lucha igualitaria de derechos de todos los seres humanos. Asimismo, en Latinoamérica tenemos varios casos. Tenemos en México, en Bolivia y también en varias zonas de la región. En especial aquí en Ecuador tenemos un caso muy importante que es el movimiento indígena como tal. El movimiento indígena presenta una particularidad muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos tienen inherente la no violencia activa. Sin embargo, ellos no han hecho como que una base teórica alrededor de esta. Es decir, ellos practican la no violencia activa sin saber que la están practicando como tal. Entonces, en ese sentido, ellos se apropian de los espacios públicos, utilizan estos espacios para expresarse, hacen diferentes manifestaciones culturales y artísticas, como se podían ver en los años 80 y 90 especialmente. En ese sentido, también, nuestro objeto de estudio es la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ecuador, ASFADEC, y esta también comparte ciertos elementos de la no violencia activa, ya que también se apropia del espacio público y también crea mensajes de manera creativa y alternativa para establecer una disconformidad con la acción estatal. Por este sentido, el problema que planteamos sugiere que la comunicación en la apropiación de espacios públicos a través del ejercicio de la no violencia activa se posiciona como una alternativa a las protestas tradicionales. Entonces, este proyecto lo que busca es aportar elementos teóricos y prácticos al ejercicio de la comunicación en los espacios públicos a través de la no violencia activa mediante el caso de ASFADEC. Ahora les voy a hablar un poco del marco teórico. Ahora vamos a ir analizando por diferentes categorías. Empezamos con los movimientos sociales en este caso. ¿Qué es un movimiento social? Los movimientos sociales son un grupo de personas que tienen una relación entre sí y un interés entre sí. En este caso, por lo general, es una disconformidad o un agravio compartido. Ahora, vamos bajando un poco más en la clasificación y nos vamos a los movimientos sociales no violentos. Ya como mencionamos un propio nombre, estos rechazan la violencia y no utilizan la fuerza como tal. Ahora, para entender un poco mejor la problemática que estamos hablando, vamos a hablar un poco de la apropiación del espacio público. Podemos entender en primer lugar qué es el espacio público. El espacio público es un lugar en el que cualquier persona tiene derecho a circular y en este se manifiestan expresiones artísticas, religiosas, culturales y políticas. Para entender un poco mejor la apropiación del espacio público, nosotros decidimos apoyarnos en Lefebvre a través de su concepto del derecho de la ciudad. ¿Qué es el derecho de la ciudad? Él ve a la ciudad como un valor de uso, más no como un valor de cambio. Entonces, en este sentido, en el espacio urbano es donde podemos ver todas las relaciones que existen en la sociedad como tal. Ahora bien, vamos a andar un poco más en la no violencia activa. Como ya les mencionaba, la no violencia activa rechaza rotundamente la violencia. Sin embargo, no tenemos que confundirla con un pacifismo como tal, porque la no violencia activa se enmarca en un acto de resistencia y resiliencia. En ese sentido, tiene 4 principios fundamentales: no matar, la búsqueda de la verdad, diálogo y escucha activa, y por último, pensar de manera alternativa y creativa. Y por último, tenemos la teoría de la acción comunicativa, que básicamente la teoría de la acción comunicativa nos aporta para analizar cómo las personas se comunican y cómo éstas cooperan en la sociedad y cómo llegan a ciertos consensos y comportamientos a través de la comunicación en este caso. Ahora bien, una vez analizados todos los conceptos que utilizamos en la investigación, la convergencia de la acción comunicativa y la apropiación de los espacios públicos a través de la acción comunicativa como tal nos permite entender una dinámica social en la que se configuran muchas relaciones en las que se reproducen y producen varios mensajes.
En ese sentido, ASFADEC es la materialización de toda esta convergencia, ya que no únicamente se basa en la no violencia activa, sino que también emplea la comunicación como eje fundamental en su participación ciudadana como tal. Con respecto al punto de los resultados, hemos planteado un total de 3 categorías utilizando la historia de vida y la entrevista semiestructurada. Empezamos con la categoría de la no violencia activa. Le hicimos la historia de vida a Lidia Rueda, la presidenta de la organización ASFADEC, quien nos comenta la importancia de la no violencia activa dentro de la protesta social que ellos llevan a cabo. Lidia constantemente se encuentra reforzando los planteamientos que hemos realizado de distintos autores, principalmente de Martínez, quien nos comenta que la protesta social incluye marchas como formas de mostrar un grupo vulnerable dentro de la sociedad. En este caso, ASFADEC lleva a cabo estas marchas y es una protesta social del tipo pacífico. Por otro lado, Ligia Yumi es la coordinadora de comunicación de ASFADEC. Ligia Yumi nos plantea una noción totalmente diferente al respecto, ya que nos comenta que utiliza la no violencia activa como un medio de creación de estrategias. Este tipo de estrategias van totalmente en contra de la violencia como tal. Y ASFADEC los objetivos de ASFADEC como tal son la justicia y la visibilización. Entonces, esta creación de estrategias, según López, son metodologías, procedimientos totalmente diferentes a la violencia estatal, en este caso activa, física, que podemos observar constantemente en la historia de vida y en la entrevista semiestructurada, ya que nos comentan que en años anteriores, principalmente en la presidencia de Rafael Correa, se encontraba una gestión constante por hacer un boicot a la protesta social de ASFADEC. Les retiraban los carteles, incluso llevaban otras organizaciones a hacer la protesta social diferente a la misma hora y en el mismo lugar en el que se presentaba ASFADEC. La no violencia activa se relaciona directamente con los grupos no violentos y para ASFADEC los grupos no violentos, en este caso de esta lucha, deben estar conformados por los familiares, ya que los familiares serán los que gritarán las consignas y los que llevarán a cabo el plantón. En la realización del análisis fotográfico, se llevó a cabo un análisis de un total de 3 fotografías de diferentes plantones. Y en estas fotografías se puede observar la protesta pacífica que lleva a cabo ASFADEC con el uso de pancartas con las distintas consignas que se plantean y además se muestra el uso de la música y del baile como herramientas creativas de resistencia. Dentro de nuestra segunda categoría podemos encontrar la apropiación de espacios públicos. En la apropiación de espacios públicos es la principal actividad que lleva a cabo ASFADEC, con los plantones que hemos mencionado constantemente dentro de esta categorización. La principal actividad que realiza ASFADEC son los plantones como tal. Cabrera dice que los lugares públicos son los lugares donde toda persona puede circular y donde se llevan a cabo eventos o acciones del tipo cultural, del tipo político y del tipo social e incluso religioso. Entonces, Lidia Rueda refuerza este planteamiento, ya que nos menciona que ella se va más por el lado del aspecto social. En este aspecto social se realiza la apropiación de espacios públicos, ya que los individuos eligen ocupar estos espacios como una manera de expresar su inconformidad con respecto a la inacción del gobierno y de medios estatales. Por su parte, Ligia Yumi nos comenta que es una forma simbólica de, como tal, estar ahí, de representar a los familiares, a las personas desaparecidas y de levantar su voz. En el análisis fotográfico se observa que ASFADEC se encuentra constantemente realizando plantones fuera de edificios del tipo estatal y áreas concurridas tales como la Plaza Grande como su principal espacio de realización de plantones. Y además, ambas, Ligia y Lidia, nos ayudan con un refuerzo ante esto del análisis fotográfico, ya que nos mencionan que su
objetivo social busca convertir al público, en este caso, de un sujeto pasivo a un sujeto activo, es decir, relacionarse y hacer que se concienticen entre ellos. Okay. Listo. Y finalizamos con el aspecto de la acción comunicativa. Para ASFADEC, la acción comunicativa es el aspecto más importante, ya que es el proceso base para la realización de todos estos plantones. Es el proceso donde se realizarán las consignas, el proceso para coordinar y organización entre ellos. Lidia nos comenta que esta acción comunicativa se llevará a cabo dependiendo de lo que se quiere lograr, mientras que Ligia apoya esto diciéndonos que lo que se quiere lograr es principalmente la concientización, la visibilización de la organización ASFADEC. Nos comenta igual que la acción comunicativa es la forma en que ellos llevan a cabo el acto de promover la conciencia pública y generar un cambio en la sociedad y en la mente. Con el análisis fotográfico encontramos que todos los miembros de ASFADEC presentes en las fotografías saben lo que tienen que hacer. Conocen las consignas, conocen cuándo llevarlas a cabo, cómo hacerlo. Concluimos comentando que la no violencia activa refuerza la idea de la comunicación dentro de la lucha por los derechos humanos, es decir, la comunicación es una columna principal dentro de la lucha por los derechos humanos y principalmente en el aspecto de las personas desaparecidas. Y el análisis realizado nos otorga bases teóricas y bases prácticas para remarcar la importancia no solo de la comunicación, sino también de la protesta social como tal y de la criminalización que se le realiza en el país. Gracias.